Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre números romanos, las características, las reglas, un poco de su historia de los números romanos y una parte de los números egipcios también. Entonces vamos a iniciar con los números romanos y luego vamos a continuar con el sistema de numeración de los números romanos y luego vamos a ir a los números egipcios. Entonces, los números romanos desde hace mucho tiempo, antes de que los árabes introdujeran como tal un sistema de numeración a Europa, pues este ya en este continente como tal y en el resto del mundo ya se conocían en la antigua Roma. ¿Sí? Los romanos fueron los que inventaron un sistema de numeración el cual seguimos utilizando en muchas cosas hoy en día. Ese sistema de numeración como tal, pues actualmente lo conocemos como números romanos. Entonces, ¿qué son los números romanos como tal? Entonces, los números romanos son un sistema de numeración no posicional en el cual se utilizan una serie de eh, símbolos, por decirlo así, que consisten en una serie de 7 letras. Y esas letras como tal se utilizan en mayúsculas, ¿sí? Cada uno de los cuales se representa con un valor numérico. Entonces vamos a iniciar con una pequeña definición. Entonces los números romanos son aquellos como tal que son considerados como un sistema de numeración para que lo tengamos presente, pero ese sistema de numeración es no posicional, en lo cual los números pues van a representar por medio de unos símbolos simples, los cuales consisten en 7 letras como tal en mayúsculas, cada una de ellas o cada una de las cuales corresponde a un sistema o a una representación o a un valor numérico. ¿Cuáles son las características de los números romanos? Las principales características como tal son las siguientes, y las vamos a empezar a desglosar o enumerar cada una de ellas. Entonces la primera eh, es que los números romanos se encuentran formados por 7 letras. La I, que va a representar 1, la V, que va a representar 5, la X, que va a representar 10, la L, que va a representar 50, la C, que va a representar 100, la D mayúscula, que va a representar 500 y la M, que va a representar 1000. Todas estas son en mayúscula. Cada raya como tal o cada una que se coloque encima, que significa que la cifra está multiplicada por 1000. Hay veces que nosotros encontramos números romanos con una rayita arriba, ¿sí? Esa rayita arriba quiere decir que está multiplicada por 1000. Entonces, si por ejemplo yo encuentro una V multiplicada por 1000, pues ya voy a saber que ese 5 lo voy a multiplicar por 1000. O sea, la V con la rayita encima va a significar 5000. ¿Listo? Entonces siempre que nosotros encontremos un número romano con una rayita arriba, nos está indicando que está multiplicada o como tal por 1000. ¿Sí? El orden de la colocación de los números romanos como tal siempre es de mayor a menor. ¿Sí? El valor de la manera que primero se colocan los millares, luego las centenas, las decenas y las unidades. En la escritura de los números romanos pues nunca se pueden repetir las letras más de 3 veces seguidas, ¿sí? Entonces no podemos encontrar 4i o 4b o 5x o 4x, no, sino solamente como máximo podemos representarla 3 veces únicamente. Eh, Recordemos que como tal la escritura pues nunca la podemos repetir más de 3 veces. Y la siguiente característica es un sistema no posicional, ¿sí? En el cual se le asigna valores a ciertas letras. El origen de dónde surgen los números romanos, a pesar de que no sabemos con exactitud como tal la forma de dónde surgieron, los números romanos sí podemos decir que muy probablemente nacieron a partir de un sistema numeral como tal, que se incrustó como tal, aunque existen diferentes versiones, los cuales dicen que es una adaptación de los romanos como tal. Un poco de la historia como tal.
Entonces sabemos que es una serie de símbolos de la cultura romana que en representar cantidades como tal desde hace muchos millones de años, que con el paso del tiempo aún existen referencias en las cuales se puede observar el uso como tal del sistema numérico, aunque en un sistema que se utilice diariamente, pero no se puede observar en algunas áreas como libros, relojes, para mencionar algunos siglos. ¿Quién los inventó? Pues recordemos que los números romanos fueron inventados por una cultura perteneciente a los etruscos como tal, y luego fueron o propagaron a lo largo de Roma, Europa y por el resto del mundo. ¿Para qué nos sirven estos números romanos? Ustedes se pueden preguntar. En nuestra actualidad sirven y todavía vemos que se utilizan para diferentes formas. En la actualidad los números romanos pues tienen diferentes usos y vamos a mencionar algunos de ellos. Entonces, para nombrar los siglos, si por ejemplo decimos siglo XXI, entonces decimos que son 2x, recordemos que cada x representa 10 unidades y una rayita, la i como tal mayúscula, que significa 1. Son utilizados para nombrar que el número del siglo como tal que nos encontramos, un determinado asunto, como por ejemplo estamos en el siglo XXI, la Revolución Francesa que ocurrió en el siglo XVIII, y Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina en el siglo XVI, un ejemplo. ¿Sí? Para nombrar, por ejemplo, los reyes, los números romanos se utilizan para designar la generación de los reyes o los personajes más importantes de la historia, como por ejemplo Fernando II de Aragón, Felipe IV, el Papa Juan Pablo II. Entonces es acá cuando se le dan uso a esos números romanos. ¿Para qué nos sirven? O para qué otra forma los podemos utilizar para enumerar los tomos o los aportes de algunos libros o películas. También son utilizados en la actualidad para nombrar los capítulos de libros, de tipos de actividades. Entonces, por ejemplo, decimos El Padrino 2, capítulo 4 de la tesis, o para aniversarios, reuniones o festejos, para la celebración periódicamente de diferentes eventos. Adicionalmente a esto, los números romanos tienen una serie de reglas. Esa serie de reglas pues tenemos que tenerlas muy en cuenta en el momento de trabajar con los números romanos. Hay diferentes reglas en cuanto a la función y también en cuanto a la escritura de los números romanos, y vamos a empezar a desglosar una por una. Dentro de los símbolos de los números romanos pues se escriben y se deben leer de izquierda a derecha, de mayor a menor valor. En los números romanos, cuando se coloca un símbolo de menor valor a la izquierda del otro, esto quiere decir que lo vamos a restar. Si por ejemplo decimos para escribir el número 40, ¿sí? Entonces recordemos que X significa 10 y la L significa 50, pero vamos a pensar que necesitamos escribir el número 40 en este caso, ¿sí? Y necesitamos escribirlo, pero recordemos que como 10, 10 y 10, ahí tenemos 30, ¿sí? Con cada una de las X, entonces X, X, X tenemos 30, pero recuerden que no nos podemos pasar de más de 3X, entonces ¿cómo vamos a obtener o cómo podemos escribir el número 40? En este caso vamos a escribir primero una X y luego enseguida una L, ¿sí? Al momento de que está la L, pero a la izquierda como tal está una X que significa 10, quiere decir que yo a esa L que me está representando 50 unidades, yo le voy a restar 10, o sea que me queda 40, ¿sí? Entonces el número 40 en romano sería L, XL, ¿sí? El número romano, pero digamos que yo voy a escribir el número 48 en número romano, entonces XL, que significa 40, la V, que significa 5, y tengo 45, y voy a hacer 3 rayitas, 3 Is, como tal que me va a indicar el número 48. Adicionalmente a esto, los símbolos, el número 5 y sus múltiplos, entonces
la V, la L y la D siempre van a sumar, ¿sí? Nunca se pueden colocar a la izquierda para que sea mayor a otro valor o a otro número como tal. ¿Listo? Y en la escritura de los números romanos únicamente se permite como máximo 3 repeticiones consecutivas, lo que estábamos hablando hace un momento, del símbolo como tal. Un símbolo de los números romanos que aparece restando pues únicamente puede estar repetido cuando su repetición se encuentra colocada a más de un solo símbolo de distancia a su derecha. Adicionalmente a esto, pues solo se puede restar un símbolo de tipo 1, ¿sí? Como I, X, C, M, sobre el inmediato mayor de un tipo 1, entonces sobre el tipo 5, V, L o D, ¿sí? El símbolo I únicamente puede estar utilizado para la resta a V y a X, que sería 5, que es la V, y X, 10. El símbolo X, recordemos que es 10 y solo puede usarse para restar a L y a C, que es el número 100. Recordemos L50, C 100. Y el número C, que solo puede estar representado para restar a D, que es 500, y M, que es 1000. ¿Listo? Las operaciones con números romanos también se puede presentar. Entonces, para realizar ciertas operaciones utilizando los números romanos, pues es importante tener en cuenta que el símbolo como tal, el número como tal, pues va de horizontal por encima y luego se va a ir multiplicando, se va a ir sumando según corresponda. Si se van a convertir las restas en sumas, alzamos los dos números que queremos sumar, ordenamos los símbolos, hacemos sumas internas de derecha a izquierda y volvemos a convertir las restas en los lugares donde sea necesario, pues para representar las reglas en cuanto a la escritura están descritas como tal. Y para realizar las restas de un número romano, pues hacemos lo siguiente. Primero vamos a convertir como tal las restas en sumas, luego se deben eliminar los símbolos comunes A y B, ¿sí? Luego para el símbolo más grande pues tomamos el símbolo mayor y lo expandimos y luego volvemos a pasar a restas y así sucesivamente. ¿Qué importancia tienen los números romanos? Recordemos que los números romanos fueron los primeros sistemas de numeración y se fueron utilizados en la antigüedad para sumar y llevar determinadas cuentas en la época. Además, en la actualidad el mecanismo para numerar algunos ítems importantes como tal, como capítulos de los libros, siglos, relojes, entre otros. ¿Listo? Entonces esa es como la parte de los números romanos. Ahora vamos a hablar características de los números griegos como tal. Y vamos a ver algunos aspectos sobre estos números que también son muy importantes. ¿Listo? Entonces, dentro de los números griegos como tal, los números egipcios como tal, recordemos que son un conjunto de jeroglíficos como tal en la civilización egipcia, por eso se denominan números egipcios y se desarrollaban prácticamente para colocar en práctica un sistema también de numeración. Este sistema de numeración compartía algunas propiedades con el sistema de numeración que utilizamos actualmente y vamos a ir desglosando poco a poco. El sistema de numeración egipcio pues aparece presentado y desarrollado a principios del tercer milenio antes de Cristo. Algunas de sus limitaciones hicieron que ya a mediados del tercer milenio pues empezaron a desarrollar un nuevo sistema conocido como el sistema hieráutico como tal, que eran dos casos posibles de escribir números y como tal se los voy a dejar representados en la plataforma. Los números egipcios, entonces como tal se trata del hecho de un sistema de numeración decimal, es decir, que los números se dividen en grupos de 10 unidades, decenas, centenas, entre otros, de forma equivalente que cada sistema o cada
número egipcio era un sistema de base de 10, ¿sí? Entonces iba 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000, ¿sí? Eh, Simplemente a partir de esos siete símbolos, que cada número de los que acabé de nombrar tenía una particularidad, ¿sí? Por medio de unos símbolos como los números romanos, y pocas veces era necesario escribir números superiores a 1.000.000, entonces pues por esa época eran muy útiles. Adicionalmente a esto, el método para escribir cualquier número pues consistía únicamente en escribir tantas veces como fuera necesario los símbolos anteriores para alcanzar el número que se quería. El número 1 estaba representado por una rayita similar a los números romanos, pero esta vez sí se podían escribir 4 veces, o 5, 6, 7, 8, 9 o 10 o 9 veces si era necesario, únicamente hasta el número 9. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo queríamos escribir el número 8, pues hacíamos 8 rayitas. Si queríamos escribir el número 7, 7 rayitas, y así. El número 10, entonces también tenía que realizar el jeroglífico como tal, que correspondía como a una N, sin el palito de la N, o una U al revés, ¿sí? Y también se representaba para escribir representar 10, entonces eso quiere decir que era múltiplo entre 10 y 90. Entonces si queríamos escribir 30, hacíamos como 3 U's, pero la íbamos a hacer al revés, y así sucesivamente. El número 100 era similar al número 9 como tal, y de esa forma se iban representando. Los nombres de los números egipcios como tal en su gran mayoría eran inscripciones, de los cuales entonces se representaban también en una serie de fracciones como tal dentro del sistema numérico como tal. ¿Listo? Vamos a revisar otros enlaces de apoyo que nos van a servir para el tema. ¿Listo? Muchísimas gracias.